voy a permitirme ponerlos en silencio y comenzar nuestra reunión número 156. Los esfuerzos de negociación de paz con el ELN, qué se ha logrado y para dónde van. Bienvenidos todos. Si tenemos algún invitado, creo que hay algunos invitados, bienvenidos también. Jorge Luis Puerta, que hoy no puede hablar porque está en un micrófono, en un computador que no puede hablar, pero él fue quien hace unos meses nos propuso invitar a Socorro para que nos hablara de política en general en Colombia. Socorro, en cambio, nos ofreció, además de eso, ponernos al día en este tema de las negociaciones con el ELN, en el que ella sabe tanto y que tiene tanta vigencia hoy en Colombia. Ya les mandé una información sobre Socorro, la que tenemos en nuestro blog, de manera que yo creo que nos ganamos tiempo si empezamos a escuchar a Socorro. Yo tengo una curiosidad, Socorro, antes de empezar, y yo creo que muchísimos tenemos una curiosidad, y es cómo conociste a Luis Alberto. y después de eso, que nos cuentes un poquito sobre lo que nos vas a hablar hoy. Si quieres, si la cosa es censurable, pues no lo hagas, ¿cierto? Adelante, Socorro. No, tienes que liberar tu micrófono ahora sí. Ahora sí tienes que liberar el micrófono, Socorro. Oye, Ahí sí, ya, ahí está. Yo fui miembro de la Comisión de Paz de Belisario Betancur y hasta la toma del Palacio de Justicia estuve en esa comisión, que era numerosa y todos eran importantísimos exministros y no sé qué, y la única informal y joven era yo. Entonces Belisario me pidió que mi trabajo, pidió a la Secretaría de Educación, yo era profesora, y pidió que mi trabajo fuera en la presidencia, al lado de él. Y entonces todos los días me ponía una función, se tomaron San Vicente del Caguán, vaya y me resuelve eso. Y yo corría para San Vicente del Caguán. Entonces cuando terminé ese proceso, me acuerdo que fui y le renuncié al presidente porque, pues por la retoma del Palacio de Justicia, que fue tan terrible como la toma, y venían por la Plaza de Bolívar viendo ese palacio en llamas, y me encontré con Pierre Gilodés, y me dijo, tiene una cara de tragedia, y le conté. Y le dije, ¿para dónde va usted? Y me dijo, Sciences Po de París abre una maestría aquí. Y le dije, ¿yo me puedo presentar a eso? Dijo, pero es irresponsable. Dije, no, necesito sentarme a ver en qué estuve metida. Y para hacerles más corto el cuento, mi trabajo de tesis fue ese trabajo de pensar el proceso de paz bajo el gobierno de Belisario. Y entonces preparé un libro y fui a CINEP a ver si me lo publicaban y me dijeron, hable con Luis Alberto Restrepo. Bueno, y me quedé hablando con él ya. No desde entonces, mijita. Qué maravilla, Socorro, qué maravilla. Yo me voy a permitir, si me disculpas, Socorro, voy a leer lo que tenemos nosotros sobre ti. Líder estudiantil, graduada en Historia en la Universidad Pedagógica, dirigente social, sindical y política, candidata de la izquierda a la presidencia de la República, miembro de la Comisión de Paz de Belisario Betancur. Obtuvo maestría, doctorado y postdoctorado summa cum laude en Relaciones Internacionales en la Sorbona de París. Investigadora y docente del IEPRI de la Nacional, mediadora de paz Uribe Correa en el Ecuador y Uribe Chávez en Venezuela, y miembro de las comisiones fronterizas binacionales. Negociadora con el ELN. Gestora de organizaciones que buscan la paz en Colombia, la democracia en Venezuela y mejores relaciones entre los dos países. Autora de varios libros e innumerables artículos sobre fronteras, relaciones binacionales y el ELN. Profesora emérita de la Universidad Nacional. Estamos orgullosos de tenerte con nosotros, Socorro. Gracias. Adelante. Para mí una dicha estar con todos ustedes. Ya sé bastante de quiénes están ahí porque tengo aquí un
conocedor directo. Profesor nuestro, además. Un gran saludo desde Cartagena la Bella. Yo saludo a la señora. Qué belleza. Adelante, Socorro. Bueno, yo les quiero recordar que el ELN ha aceptado negociar con 6 gobiernos. Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y ahora Petro. Yo les propongo concentrarnos en este último, porque es el que más desarrollos ha tenido y donde se abre una esperanza de que por fin se combinan una serie de circunstancias que ya iremos viendo. Entonces, yo me voy a concentrar en lo que ha ocurrido en este año. Se han adelantado la mesa de negociación, no la revivió el gobierno, la que venía desde el gobierno Santos, que Duque no quiso continuar el proceso, sino que el gobierno nombró un nuevo equipo. Sí nos pidieron pues que diéramos como la memoria de a dónde habíamos quedado y tuvimos varias reuniones y en fin. Y esa mesa ha desarrollado 3 ciclos que son interesantes de revisar porque en este año se ha avanzado más que en todos los intentos anteriores. El primer ciclo discutió la agenda que habíamos construido en el 2017 y 18 durante el gobierno de Santos, en Quito primero y luego en La Habana. Y mantuvo en buena medida esa agenda, con algunos pequeños ajustes, pero esa agenda es que lo refleja a ellos perfectamente. Miren ustedes que el primer punto es la participación ciudadana, porque ellos no dicen que no les interesa ser un partido político, ni llegar al Congreso, ni curules, sino diluirse en la sociedad. Y entonces que el primer punto de la negociación es la participación de la sociedad. El segundo punto, democracia, transformaciones. El siguiente son víctimas y el punto siguiente sería el de el fin del conflicto armado. Y el último, la implementación del acuerdo de paz. Pero miren ustedes que para poder llegar al punto de fin del conflicto armado, hay que atravesar unos muy complejos y todos ellos se realizan a través del proceso de participación social. Entonces, vale la pena que lo miremos más adelante en detalle, porque es lo decisivo con ellos. Y esta mesa ha hecho avances. En el primer ciclo, como decía, que se realizó del 21 de noviembre al 12 de diciembre del año pasado, se discutió esa agenda, se ajustó muy poco y de alguna manera hablaron de realizar una serie de labores de comunicación y de pedagogía sobre ese proceso negociador. Claro, estando en eso, vino un impasse fuerte porque recuerdan ustedes que el presidente Petro, a medianoche del 31 de diciembre en su estilo, salió anunciando que había expedido 5 decretos de cese al fuego por 6 meses, que empezaban el 1 de enero y terminaban el 30 de junio del 2023.
y el primero de ellos era supuestamente con el ELN. El ELN salió a decir, nunca hemos hablado de ese acuerdo de cese al fuego, eso no hemos sido ni consultados, lo rechazamos y el gobierno tuvo que deshacer ese decreto y de alguna manera le pidió que antes del segundo ciclo de conversaciones en la mesa, el gobierno cumpliera con algo que les había prometido, y es que iba a generar un alivio humanitario a presos del ELN que están enfermos o en condiciones infrahumanas. Y en ese contexto de tensión por lo del decreto de medianoche del 31 de diciembre, el ELN avanzó en muchísimos enfrentamientos con las disidencias de las FARC. Las poblaciones en zonas tremendamente afectadas fueron desplazadas, tuvieron problemas graves y han presionado mucho al gobierno con toda razón para que se parara esos enfrentamientos. Y para revisar toda esa tensión generada con el decreto de medianoche del 31 de diciembre, la mesa resolvió hacer, o el gobierno, los delegados del gobierno de Petro y los delegados del gobierno del ELN hicieron un encuentro extraordinario, rápido en Caracas, para mirar bien cómo se valoraba lo que había pasado y qué alternativas había, y en el comunicado que salió resaltan que es muy importante tener un mecanismo de comunicación para que cuando la mesa no esté reunida, el gobierno no tome decisiones ni acciones por fuera de cualquier consulta. Y al mismo tiempo ratificaron principios sobre los que se han adelantado esos diálogos que, por ejemplo, implican que los acuerdos se deben ir aplicando inmediatamente, se acuerdan, y que cada nuevo ciclo va examinando lo que se logró con nuestros acuerdos, las dificultades que hubo para implementarlos. Bueno, y después de esa, digamos, alivio de las tensiones de lo que generó el decreto de cese al fuego de medianoche del 31 de diciembre, de alguna manera ayudó mucho a volver a reinstalar la mesa el que cumplieron algo que se había dicho que era importante hacer en ese primer ciclo, y era una caravana humanitaria que se hizo justamente ambas delegaciones, eso fue muy positivo, en un recorrido por el Pacífico, y fueron del Bajo Calima en el Valle y luego el Medio San Juan en el Chocó, y eso fue interesantísimo porque era para oír a las comunidades afectadas por el conflicto. Y ahí me parece interesante destacar que tanto el gestor de paz del gobierno que fue a esa caravana humanitaria como los delegados del ELN, de alguna manera se comprometieron a que lo que le pasa a las comunidades cuente y la mesa lo revise con, digamos, con algún tipo de periodicidad. Y así se pudo llegar, superado ese impasse, se pudo llegar al segundo ciclo de la mesa, que se realizó del 13 de febrero al 10 de marzo, fue bastante corto, y ese se hizo en México. Ahí examinaron como
las dificultades que habían tenido para implementar lo que habían acordado en el primer ciclo y en esa caravana humanitaria. Y además ahí se acordó una serie de principios y se explicitaron de nuevo los puntos de negociación, pero vino, cuando se pensaba que arrancaba la negociación, vino ese ataque terrible del ELN a la base militar de Catatumbo, que fue el 29 de marzo, y que dejó muertos a 10 miembros del ejército, heridos como a 7, y que de alguna manera era parte de una cantidad de acciones ofensivas que venía haciendo este grupo en muchos territorios y que aumentaron el número de víctimas enormemente. Entonces, ese ciclo simultáneo a acciones pues limita muchísimo la posibilidad de concretar avances sustantivos. Entonces, el siguiente ciclo, el tercero, que es el último que se ha hecho, se hizo en La Habana y fue del 2 de mayo del 2 al 29 de mayo estaba previsto, pero hubo tal dinamismo que se prorrogó hasta el 9 de junio, y ahí es tal vez lo más importante que se ha aprobado, porque son dos cosas cruciales. Una, que es el cese al fuego, que se aprobó por 6 meses y con un monitoreo internacional. Ya veremos con detalle qué ha pasado con ese cese al fuego que comenzó ahora el 3 de agosto y que hubo toda una fase de alistamiento. Hay toda una discusión porque es un cese al fuego entre ese grupo y el Estado, pero no habla de cese de hostilidades. Entonces, de alguna manera eso ha sido muy cuestionado porque en algunos territorios no se siente que haya cese al fuego. Ellos dicen, nosotros cesamos el fuego con el Estado, no con los otros grupos, pero enfrentarse con las disidencias, con otras bandas, pues genera unos costos para la población tremendos. Pero ya volveremos sobre eso. Y el segundo punto importantísimo es que se aprobó todo un proceso de participación de la sociedad que, como les decía, de alguna manera eso es lo que vertebra la negociación. Y de eso depende el que se concluya esa negociación, y ese tercer ciclo avanzó de manera muy sustantiva en pensar y ponerle fechas y mecanismos y formó una Comité Nacional de Participación que debería generar justamente ese proceso. Ya volveremos sobre eso. Cuando terminó ese ciclo, el 9 de junio, hubo una gran ceremonia de presentación de los resultados en La Habana. Petro asistió y además pues estuvieron los mandos del ELN. Estuvo tanto Antonio García como Gavino, que es el anterior comandante y que está un poco jubilado. Eso de los mandos ya bastante en época de jubilación es un elemento que hay que tener en cuenta, y ahora volveremos sobre él porque es crucial, que explicaría de alguna manera la necesidad que esos mandos tienen, no así todos los frentes, de dar por concluido ese proceso. Se tiene previsto
que el cuarto ciclo sea en Venezuela y debería comenzar el 14 de agosto, o sea, ya en pocos días, e iría hasta el 4 de septiembre de este año. Ahí se acordó en el ciclo anterior que este cuarto haría un balance justamente de esos dos elementos claves, el cese al fuego y el proceso de participación aprobados en el tercer ciclo. Y bueno, en julio de este año el ELN va a cumplir 60 años. O sea que ya lo podemos jubilar. Bueno, las delegaciones han dicho algo que es nuevo e interesante, y es que estarían dispuestas a que la mesa se traslade a Bogotá y bajo condiciones de seguridad de ambas delegaciones, pues se pueda hacer una mesa continua, ya no con ciclos, sino que funcione de manera permanente. Ustedes vieron que el presidente Petro invitó a la delegación del ELN a Bogotá. Estuvieron en el evento de instalación del comité de participación, las dos delegaciones. Eso ha sido nuevo e interesante y por lo visto pues hay interés de ellos en que esa continuidad de la mesa, si se logra, tenga como lugar Bogotá. Bueno, entremos a los retos que esas definiciones, sobre todo en esos dos temas cruciales, plantean. El primero, aplicar el cese al fuego. Ya hubo uno de 101 días que ellos desarrollaron y fue importante. Y en la mesa negociadora en Quito y en La Habana en el 2017 y 2018, funcionaron dos subcomisiones justamente sobre los dos ejes más significativos. Una era ese del cese al fuego, y de hecho varios generales del ejército y de la policía hicieron parte de esa submesa, y fue muy interesante el trabajo que ellos desarrollaron porque lograron construir desde protocolos muy concretos de cómo aterrizar un cese al fuego para que realmente le abriera paso al proceso de paz. Pero además estuvo la discusión importante de qué hacer con el enfrentamiento del ELN, ya no con el ejército, sino con otros grupos irregulares, que termina aumentando los daños a las poblaciones. Es decir, que ahí hubo una discusión no solo de cese al fuego, sino de cese de hostilidades y de otro tipo de enfrentamientos con otro tipo de guerrillas. De alguna manera, ese cese al fuego, que es bilateral, es nacional y es temporal, dice que se basa, y esto es importantísimo, en el derecho internacional humanitario. Y si así fuera, pues el ELN tendría que estar respetando las poblaciones a partir del VIH. No puede decir no, mi cese al fuego es con el ejército, porque ese cese dice expresamente que será desarrollado en el marco del derecho internacional humanitario, que es decir, que implicaría que no solo suspendan las operaciones ofensivas entre Estado y guerrilla, sino de alguna manera implicaría de alguna forma que eviten esos daños sobre las poblaciones. El cese dice expresamente que además
de parar las acciones ofensivas entre el Estado y el ELN. Ambos mantienen acciones defensivas y no van a realizar acciones de inteligencia uno contra el otro. Eso es lo que explicita ese cese al fuego. Y de alguna manera que lo que se dice también en el texto es que se basan en los principios de buena fe, de voluntad política, de entrega de información rigurosa y veraz, y de alguna manera harán labores de pedagogía para explicarle al país el alcance y el sentido de ese proceso. Pero como digo, el no mencionar expresamente el cese de hostilidades tiene consecuencias. Bueno, se acordaron 3 etapas de ese cese. La primera era una que llamaron de alistamiento, que era como para preparar todo lo que eso implicaba, que fue del 9 de junio al 5 de julio del 2023, y que incluía que Naciones Unidas y la Iglesia empezaran a actuar como verificadores. En ese alistamiento intentaron desarrollar algunas actividades de pedagogía para explicar en qué consistiría ese al fuego. La segunda etapa que acordaron es lo que llamaron desescalamiento de las operaciones ofensivas, que se hizo del 6 al 10 de julio, mientras aprobaban los protocolos de ese cese y el desarrollo de la pedagogía. Y la tercera etapa es propiamente el cese, que comenzó el 3 de agosto y es por 180 días, que implicaría que el funcionamiento del mecanismo y monitoreo y verificación por parte de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica genere, digamos, espacios, esas entidades de ese mecanismo puedan funcionar en Bogotá, pero también definieron 8 regiones y 20 localidades que son cabeceras municipales donde ellos actúan muy fuertemente. Las menciono simplemente para que veamos dónde está la mayor actividad. Entonces, esas 20 localidades son Fonseca en La Guajira, Santa Rosa del Sur en Bolívar, Barranca Bermeja en Santander, Cúcuta, Tibú en norte de Santander, Guapi en el Cauca, Tumaco en Nariño, Buenaventura y El Dobio en el Valle, San José del Palmar, Río Sucio y Andagoya en Chocó, Neiva, mi tierra, Pereira en Risaralda, Caucasia, Anorí, Valdivia en Antioquia, Saravena, Tame y Arauquita en Arauca. Esas son como las, digamos, las localidades donde actuarían estos mecanismos de verificación, estarían sobre todo mirando qué ocurre en esas 8 regionales y en esas 20 localidades. Ese cese al fuego implicaría que cobija la próxima elección que se va a desarrollar en Colombia, que es la de del 29 de octubre, que como ustedes saben debemos elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles para las juntas administradoras locales. Entonces es importantísimo que ese cese funcione para que esas elecciones locales puedan desarrollarse tranquilamente. En el cese se habla, además del monitoreo de Naciones Unidas y de la Iglesia, también se habla de una veeduría social, en el sentido en que comunidades organizadas en los territorios más afectados
puedan hacer algún tipo de acción permanente frente a ese cese de control, y es importantísimo, ya hay dos actuando de manera muy coordinada, que son el del Chocó y el del Cauca, y que ya actuaron cuando ese cese de 101 días en el gobierno de Santos. El ELN dice que es un poco dramático porque desafortunadamente los dos jefes máximos hicieron declaraciones que toda esa perspectiva que había con el cese la afectaron enormemente, porque después de presentar el acuerdo, por ejemplo, Pablo Beltrán, jefe negociador, dio declaraciones que generaron mucha incertidumbre. Él dijo que el ELN no iba a afectar sus finanzas, que ellos no las llamaban ni secuestros ni extorsión, sino operaciones de finanzas. Y obviamente, pues eso implicaba un efecto muy grande para el ambiente, que había expectativas sobre el cese. Él dijo, no, nosotros lo llamamos retenciones para hacer finanzas. El gobierno ha dicho que les va a reconocer unos recursos para que tengan cómo vivir en lo básico, en su alimentación, en su vivienda, en fin, mientras el cese. Eso está en camino. Bueno, me quiero concentrar un poquito en el otro eje, porque además del de participación, del cese al fuego, el otro negociado es la participación de la sociedad. Y como decía, ese es decisivo, porque ellos dicen que se quieren es diluir en la sociedad y que van a que ese proceso sea el que abra camino a la terminación de esa negociación. El texto del acuerdo del tercer ciclo de la mesa, marcó como número 9 el acuerdo sobre participación social. Y ahí habla de una primera fase también de alistamiento, como la que acordaron para el cese al fuego, donde se debería construir el plan de trabajo y definir los tiempos, los mandatos, las sedes, la financiación, la estructura, cómo sería el comité de participación, etcétera. Ese comité de participación se instaló el 25 de julio. Ya escogió 30 participantes de territorios en los que se va a desarrollar esa participación. El texto dice que el objetivo del proceso de participación es construir esa agenda y esa vía de transformaciones para la paz que es la que debería llevar a un gran acuerdo nacional y el gobierno aplicarla, y proponen 4 fases de esa participación. La primera, el diseño de cómo trabajar los 3 primeros puntos de la agenda con participación social. El segundo, un diálogo y un diagnóstico de qué pasa con la democracia.
y qué recomendaciones, qué soluciones integrales se formulan al respecto. El tercero, la construcción de la agenda para aplicar esas soluciones integrales a la democracia y también para aplicar las transformaciones a partir de un plan integral y con objetivos específicos. Y la cuarta etapa de ese proceso de participación sería la sistematización de los resultados de lo que deje ese proceso de participación social, que se incluiría en el plan de ejecución del acuerdo de paz final del ELN y el gobierno. Hay varios puntos complicados. A ellos les fascina, por ejemplo, la palabra vinculantes y la meten todas las veces que puedan, y en este acuerdo dicen esas transformaciones que identifique la sociedad son vinculantes para el Estado. O sea, todo lo que diga la sociedad, el Estado lo debe hacer. Nosotros les decíamos, bueno, pero hay transformaciones y reformas que necesitan ir al Congreso de la República. Y el Congreso es un espacio plural, va a haber debates, van a haber cambios en prioridades, etcétera. El gobierno no puede desconocer el Congreso. Ellos dicen, para nosotros eso es vinculante y lo que diga la gente en esa participación, el Estado lo debe aplicar todo. Bueno, hay muchas transformaciones que llevan décadas. Eso no es que el Estado se vuelva dictador y diga mañana esto es así. Ese es un punto muy complicado. Lo vinculante, de alguna manera para ellos es una manera de decir, cuando el Estado haga todas las transformaciones, ahí se acaba el ELN. Como el 25 de mayo se debería acabar el proceso de participación que ya fue planeado en el tercer ciclo, Petro salió un día y dijo, en mayo del 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Bueno, eso suscitó una reacción de ellos tremenda. Antonio García, por ejemplo, le dijo, no, ahí simplemente se ha llegado a acuerdos que no son necesariamente sustantivos. Le dijo, usted está equivocado. En mayo del 2025 termina la consulta a la sociedad, pero nosotros nos vamos va a acabar esta guerrilla cuando el Estado haya hecho todas las transformaciones que aplicó la sociedad. Entonces, fíjense que ahí hay un punto crucial. Esa palabra vinculante es una palabrota peligrosa. Y ese ha sido un tema de discusión, por lo menos lo tuvimos en la mesa en Quito y en La Habana, en el gobierno de Santos, y la delegación actual pues también lo ha tenido que enfrentar. Hay otras limitaciones que me parece importante de destacar y que han causado preocupación. Ya les decía las que tenían que ver con el cese al fuego, el que no se incluya las hostilidades, pero además el que de alguna manera las acciones de todos los grupos criminales no se paren, porque si no, el uno va a enfrentar al otro, va a tratar de copar su territorio, de tomar de alguna manera, y eso genera una gran tensión. Por eso es interesante y es la primera vez que un gobierno colombiano mira el tema de conjunto. Petro le ha puesto el nombre de paz total,
para decir que ahí incluye no solo la negociación con el ELN, sino también con las dos disidencias de las ex-FARC, y una serie de diálogos con distintos grupos, bandas criminales, a las que se les pediría el sometimiento a la justicia. Pero ahí hay una debilidad fuerte, y es que no ha salido del Congreso un decreto de sometimiento. ¿En qué consiste ese sometimiento a la justicia? Y eso no lo puede imponer el gobierno sin que el Congreso lo haya aprobado. Ese es un tema crucial que limita en buena medida las distintas iniciativas que han empezado a surgir, porque hay bandas criminales, algunas ahora quieren tener que se las reconozca como si fueran actores políticos. Y vale la pena que esa ley de sometimiento sea bien construida en el Congreso y salga, y el gobierno se mueva con esa digamos, directriz, con esos parámetros. Hay otro punto crucial, y es que el ELN se volvió binacional, se volvió colombo-venezolano, no solo porque sus mayores frentes actuaban desde hace mucho tiempo en esa frontera. Ustedes saben que el de Arauca es crucial, pero también en el Catatumbo, de alguna manera en La Guajira, en norte de Santander, en varios sitios. Entonces, y ahora se han bajado también a los otros estados venezolanos que colindan con Colombia, abajo de los llanos, porque están en el arco minero energético del Orinoco, que es decisivo para Maduro. Ese es una zona llena de oro, de coltán, de lo que se llaman tierras raras, y eso lo venían explotando grupos irregulares llamados los pranes. Entonces el ELN se ha metido de alguna manera a ver si saca los pranes y si logra que ese oro, coltán y tierras raras le llegue al gobierno de Maduro, porque con la crisis de la industria petrolera y con las sanciones, pues no tiene recursos, y de alguna manera deriva los recursos de esa labor de minerales como esos en el arco minero del Orinoco, y ahí el ELN juega un papel crucial, pero está en muchos sitios de Venezuela jugando papeles muy distintos y de alguna manera apoyando al régimen de Maduro, y eso es un gran problema. Ese es un tema clave porque le juega en algunas zonas de control, en otras zonas hace su propia actividad, pero en buena medida esa condición binacional, que ya no es simplemente de pasar al otro lado para huir de aquí como refugio, sino que tiene una actuación tan significativa, pues eso tiene una repercusión y es una dimensión clave. De hecho, pues sus mandos y buena parte de su gente tiene allí un espacio de vida, de acción. Ese es otro asunto crucial que afectaría afectaría de alguna manera esa posibilidad de que el acuerdo se traduzca realmente en el fin de la terminación de ese grupo. Hay otras
encrucijadas claves. Por ejemplo, ellos han dicho una y otra vez, lo han reiterado sus mandos, que ellos no entregarán las armas jamás. Que las botarán, las enterrarán, pero que ellos no harán entrega de armas y que sobre eso no aceptan negociar. Nunca en ninguno de los intentos eso no se ha mencionado, ni eso hace parte de la agenda, ni ellos aceptan hablar sobre ese tema. Es un tema muy complicado. Y dicen, por lo menos hasta que todas las transformaciones que identifique la sociedad en su participación no se hayan hecho, nosotros mantendremos las armas. Complicado. Luego eso que ya decía, que asumen que todo lo que diga la sociedad en esa participación es vinculante para el Estado, sin tener en cuenta pues que eso le implica al gobierno cumplir distintos procesos institucionales que no controla. Además hay otra ingrediente que es importante ver, y es que no asumen que desescalar la confrontación y la violencia debe ir simultáneamente con acciones concretas, humanitarias en beneficio de las poblaciones más afectadas, aunque se ensayó eso en Chocó y en el Cauca. Sin embargo, no ha podido mantenerse como una perspectiva que es clave, porque eso implicaría que las comunidades muestren los daños y presionen por porque terminen de usarlas, de aprovecharlas, de usar de ellas. Y tampoco están dispuestos a pactar o a acogerse a ningún sistema de justicia transicional. Ellos dicen, no, eso de las FARC, de la Comisión de la Verdad y de la JEP, no, eso no es con nosotros. Entonces es complicado, porque de alguna manera lo que mostraron esos procesos es que no solo ayudaban a terminar una fase de reincorporación, sino también a que el Estado y la sociedad pudieran procesar, como lo hizo la Comisión de la Verdad o como lo hizo la JEP, casos y situaciones muy concretas que mostraran que de alguna manera se cerraba ese ciclo. Bueno, yo voy a parar ahí para que ustedes tomen la palabra, reaccionen, en fin, porque me parece que si bien estamos ante la oportunidad mayor que ha habido, porque como decía, los mandos están ya llegando a su jubilación y ellos ven que si no logran un pacto y un proceso de participación en el cual diluirse, le cogen en mayor dinámica los frentes, por ejemplo, el del Chocó, que ni siquiera quiso sentarse a la mesa de negociación. De hecho, se organizó el acuerdo humanitario ya del Chocó entre comunidades negras e indígenas para presionar que fueran a ellos y se sentaran a la mesa ese frente del Chocó. Y de hecho los invitamos a Quito y a La Habana a ese acuerdo humanitario ya, para que lo plantearan a la mesa, y la delegación del gobierno los avaló y apoyó y le pidió al ELN que se respondiera pues a esas comunidades, pero nunca se logró que el frente del Chocó, por ejemplo, que está cada vez más enredado en las economías ilícitas, aceptara negociar. Cada vez es más complicado que negocien los del Catatumbo, incluso Arauca, está bien complicado ese tema. Entonces, ahí hay dificultades importantes que de alguna manera limitan el que este proceso, que es el más avanzado, porque ya le dio forma a dos cosas cruciales
de largo aliento, el cese al fuego y la participación de la sociedad puedan tomar forma y puedan permitir que se liquide ese grupo. Socorro, muchas gracias. Qué resumen tan interesante y tan claro. Creo que quedamos atónitos, por lo menos yo, con temas, muchas preguntas. Viene la parte ahora de las preguntas, los comentarios. Me voy a permitir darle prioridad a los que escribieron en el chat y después pasamos a los de la mano levantada. Entonces, Jorge Luis, que fue quien básicamente empezó esto, empieza diciendo que tiene la impresión de que ante el ataque de la derecha, a partir del caso de Nicolás Petro favorezca las negociaciones entre las partes. ¿Estoy equivocado? ¿Dónde está esto? Está en el chat. Dice que ante el ataque de la derecha a partir del caso de Nicolás Petro, eso favorezca las negociaciones entre las partes. Piensa Jorge Luis que si está equivocado. Pregunta. Si quieres, vamos. ¿Quieres pasar todas? Y Las así. miramos todas y tú decides cuál. Ok. Listo. Vicente Alcalá pregunta si no todos los grupos quieren finalizar. ¿Eso qué quiere decir? Yo pregunto que si habría una desconexión entre los jefes y los frentes, por todo lo que estás diciendo. Jorge Luis dice, se conoce la diversidad de frentes con relativa autonomía. ¿Qué posibilidades de que algunos no reconozcan? Más o menos la misma pregunta. Rigoberto dice que cree que este proceso de paz no tiene futuro bajo estas condiciones. Bernardo dice algo parecido, que con tantos condicionamientos sobre lo que la sociedad exija en cambios, pregunta si el ELN sí tiene voluntad de cambio y si se les puede creer. Lo mismo, saltarse al Congreso, cuánto tiempo va a durar implementar totalmente eso. Entonces, Bernardo dice, si no se refunda Colombia de acuerdo con lo que ellos exigen, seguirán delinquiendo para siempre. Es casi una burla que justifica su existencia. Y estas son las preguntas escritas. ¿Quieres referirte a esas en general? Bueno, aquí me dice Luis Alberto con toda razón que es bueno que los oigamos. Ok. Entonces, los que levantaron la mano, Juan Laureano, adelante Juan Laureano. Gracias. Gracias, Socorro, por esta presentación tan amplia, tan profunda, supremamente interesante. Yo por lo menos llego a la conclusión de que este proceso pues es utópico. Las posibilidades de que se llegue al éxito son muy remotas, como ya ha sido en el pasado. Entonces uno se pregunta, teniendo en cuenta también que vivimos un ambiente, no sé si de descomposición, por todos los escándalos de corrupción, estos últimos escándalos de la corrupción electoral socava mucho la legitimidad de la democracia, de nuestro sistema democrático, al menos como lo practicamos, ¿no? Porque ya son males muy viejos. Esta cuestión del lavado de dineros en las campañas se ha vuelto una práctica muy frecuente. Pero en ese ambiente, entonces uno dice, las posibilidades de que esto tenga éxito se ven muy remoto. Es muy remoto, es decir, cualquiera se da cuenta. Además, oyendo las últimas declaraciones de Pablo Beltrán de que esto es una cuesta arriba muy enredada. Entonces uno se pregunta, ¿qué agenda oculta hay? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Tanto por parte del gobierno como del ELN, ¿y cómo puede terminar esto? O sea, es una proposición tan utópica que se combina con una situación del país compleja. Bueno, nunca no ha sido compleja, pero un gobierno sin mayorías, etcétera, etcétera, ¿no? Débil por todos estos escándalos. ¿Cuál es la agenda oculta aquí, ¿no? De parte y parte. ¿Qué puede pasar según tu perspectiva? Adelante, Socorro. Bueno, preguntas cruciales, porque
esa autonomía de frentes es un hecho. Ellos han sido muy... funciona el COSE, que es como el mando principal, pero incluso en ese COSE ve uno disidentes. Las declaraciones, como ya decía, de los mandos mayores, deslegitimando lo acordado, pues fueron unos mensajes dramáticos. Ellos no les interesa la institucionalidad democrática, la conciben como el régimen burgués, esto de la separación de poderes y no les interesa mucho, por eso mostrarles que el Congreso tiene que jugar un papel y las cortes y demás en todo lo que se apruebe y las reformas y demás, eso para ellos es un galimatías. De alguna manera, lo que han propuesto en muchas ocasiones es muy utópico. Sin embargo, Juan Laureano, me parece que esta vez hay algunos elementos que bien vale la pena valorar. Por ejemplo, el que es la primera vez que aceptan que el proceso de participación tenga fechas. Ya de hecho, Petro salió y dijo, bueno, ese día se acaba el ELN. Eso es un pequeño salto. Yo siento que los mandos antiguos tienen necesidad de negociar. Quieren no dejar eso, que la herencia se vuelvan grupos dedicados a la criminalidad y a las economías ilegales y punto, ni nada de ideología, ni nada de alguna manera ve que eso está cada vez más tomando fuerza a su interior y en ese sentido me parece que es como la expectativa y creo que ven que con el primer gobierno de izquierda pues podrían confiar un poco en que haga esa participación como está prevista y de hecho el gobierno ha estado apoyando la decisión que tomó el tercer ciclo de la mesa de un proceso de participación con fechas, con momentos, con etapas, que se supone que ahí la mesa tendría los insumos. Ellos es un tema que no han aceptado siempre, pero que tampoco se ha acordado rechazar. Y es que una vez termine la participación social, eso no es un hecho, sino que eso debe ir a la mesa y la mesa decide qué prioridades escoge y a qué instituciones las lleva. Como hizo el acuerdo con las FARC, que la reforma agraria pues tiene que suscitar una serie de procesos que tienen que ir a una u otra entidad, en fin. Eso no es tan imposible de lograr. Y ahí habría algo que para esos viejos mandos quieren aparecer vinculados de alguna manera a esas transformaciones sociales que identificó la sociedad y que se hicieron, como para justificar su accionar de 60 años. Me parece que digamos, el alarde que es el gobierno del cambio y el interés en que salgan algunas cosas, pues les daría mayor confianza y posibilidad de que algunas de esas reformas centrales el gobierno las impulse. Entonces es como la esperanza de que en este periodo
y una vez termine ese proceso de participación que alcanza a terminar en las fechas pactadas en este gobierno, pues se logre generar como una dinámica y un acuerdo más específico. Algunos seguirán delinquiendo, eso sin duda, y habrá disidencia. No ha habido proceso en el que no haya disidencias, pero por lo menos acabar esa sigla y cerrar ese capítulo es fundamental. Es la última guerrilla que queda y en ese sentido vale la pena que Colombia concluya ese proceso y le garantice que ojalá queden los mínimos rezagos, pero que tome forma esa posibilidad de acabar ese levantamiento armado tan dañino. Excelente, excelente. Gracias, Socorro. Luis Arturo Baos tiene la palabra, sigue después Reinaldo Pareja. Adelante, Luis Arturo. Socorro, primero que todo, mil gracias. Y es un placer volverte a ver después de nuestra lucha en el magisterio. Yo creo que el ELN obviamente se puso su propia trampa, porque como dicen los pescadores, el pez muere por la boca. Cuando proponen la participación de la sociedad y que sea vinculante lo que proponen, es obvio que la sociedad y las comunidades afectadas van a proponer que el ELN las tenga en cuenta, no solo para reivindicar frente al Estado, sino que van a reivindicar frente a ellas, que no las secuestren, que no las extorsionen, que no metan a los niños a la guerra, que les respeten la vida, es decir, y la otra trampa que se puso es aceptar el derecho internacional humanitario como el marco al que ellos se acogen, porque ellos no se acogían ni a eso. Eso me parece positivo. Yo estuve mirando la posición de los 80 que formaron ese comité, que ellos son muy meticulosos y muy, no sé, parecen, uno no los entiende. ¿Cómo es posible que haya 80 personas de todos los estratos sociales, indígenas, campesinos, estaba la FORI, estaban todos ahí, que 80 para determinar cuál va a ser la metodología que le van a preguntar a las comunidades que se debe aplicar y que se den un plazo para eso? Eso es el enredo más horrible que yo he escuchado. ¿Cómo va? O sea, van a ver, de acuerdo a cada comunidad va a haber X y muchas metodologías. Es decir, con los indígenas, ¿cómo van a ir? Los indígenas van a decir, no, si no es con rapeando y haciendo canasticas y metiendo la coquita y toda esa vaina y no nos vamos a entender. Es decir, es muy complejo, lo más complejo que yo he visto, porque hacer un proceso de paz de Estado a los guerreros es más fácil, ¿ponen de acuerdo? Lo que pasó con las FARC, pero con esta gente es complicada. Porque ahora, que ellos, Socorro dice, no, es que los jefes tienen necesidad de... Sí, es cierto, porque se van a quedar sin ideología. Si siguen así, se van a quedar sin el motivo por el cual están en la lucha. Pero yo sí veo positivamente que sí hayan puesto ellos mismos las dos trampitas. Que la sociedad participe, y va a participar, y está participando. Y segundo, respetar el derecho internacional humanitario. Esas dos cositas hay que estárselas cobrando todo el tiempo. Y hacer que la comunidad sí participe y no solamente exija al Estado, sino les exija a ellos. Señores, ustedes en nuestro territorio nos están reclutando nuestras niñas y nuestros niños, por ejemplo. Gracias. Gracias, Luis Arturo. ¿Algún comentario, Socorro? Si quieres, para que no abuse yo de la palabra, que sigan ustedes hablando. Okay. Reinaldo Pareja. Adelante, Reinaldo.
Gracias, Socorro, de nuevo. Estupenda presentación, sobre todo para develarnos la complejidad en lo que están, tanto el gobierno como todos ustedes que están involucrados, que como lo decía Arturo, eso es un enredo de pelo de loca, como decimos en nuestro lenguaje vulgar. Eso no lo desenreda cualquiera. Tengo 3 preguntas que están todas relacionadas. Te las leo a ver si puedes responderlas en una sola respuesta. Mencionaste que los dirigentes están a punto de buscar el retiro, ¿no? La jubilación. Mi pregunta es, ¿hay líderes que los puedan reemplazar, identificados, que tengan y comulguen con el mismo planteamiento de los directores actuales? Porque creo que eso es clave para saber por dónde se puede dirigir el movimiento. La segunda, que está relacionado. Dijiste que en un momento en ningún momento están ellos dispuestos a entregar las armas, que eso es innegociable. Si no entregan las armas jamás, ¿qué garantías dan ellos para no volverlas a usar jamás contra la población? Y el tercero es, ¿puede el gobierno militarmente neutralizar a la ELN si no acepta las condiciones de paz últimas que le van a decir, bueno, y aquí ya no hay más negociación? ¿Podría de hecho el gobierno enfrentarlos y neutralizarlos? Suficiente. Sí. 3 tremendas preguntas. Ah, caray. Porque ese falta de nuevos liderazgos jóvenes se nota mucho. Tal vez por el estilo del trabajo de ellos, que es de copamiento de las comunidades, no, y en las ciudades ellos son más rurales, en las ciudades son acciones como esas que han mostrado en estos días al que supuestamente habría amenazado al fiscal, en fin. Pero no son el antiguo tipo de liderazgo más ideológico, más político. Eso no se ven. Liderazgos jóvenes que, de hecho, las delegaciones, si uno las mira, las delegaciones negociadoras, pues sí hay unas, sobre todo mujeres relativamente jóvenes, pero por ejemplo en La Habana, en Quito, cuando estábamos en la mesa, las mujeres eran para atender a los hombres. Entonces en la mesa les llevaban el café, le llevaban el agüita. Entonces yo le dije a Gustavo Bell, que era el presidente de la delegación, Gustavo, tú párate y nos traes para que les enseñes. Y se los pusimos siempre en la mesa y hasta que ya les daba pena y las mujeres no se volvieron a levantar. Pero eso para decirles, son muy tradicionales, no tienen ni incorporan elementos como ese tipo de cosas los muestra como son, de tradicionales y de elementales. Entonces no han generado posibilidades de liderazgo. Luego, sobre las armas, pues ellos, esa es parte de la negociación que hay que lograrla en algún momento. ¿Qué garantías dan de no uso de esas armas? Que se destruyan, si no se las quieren entregar, que se quemen, lo que sea, pero es un tema que no se puede evadir en una mesa negociadora de fin de un conflicto armado.
yo creo que los miembros de la delegación del gobierno tienen claro que ese es un tema difícil, pero al que hay que abrirle de alguna manera espacio, porque si no, pues es un riesgo total. Van a recurrir permanentemente a ellas con la idea de nos incumplieron, no cumplieron a la sociedad, en fin. Y sobre si el Estado tiene capacidad para neutralizarlos, es complicado porque ellos el Estado no llega todavía a la mayor parte de territorios donde ellos actúan. Y ellos aprovechan esa ausencia del Estado y ellos se vuelven una especie de Estado, son los que regulan, controlan. Entonces, por eso las comunidades locales viven una situación tan complicada, porque a veces el Estado se equivoca y las ve como partícipes de ese proceso y no que están siendo sometidas. Y el Estado tampoco llega a procesar, a que exista una institucionalidad que genere dinámicas, que procese todas las cosas locales. Y ellos, de alguna manera, en los territorios hacen eso. Y no dejan generar liderazgos locales porque los quieren mantener todo el tiempo sometidos. Entonces ahí hay una encrucijada muy importante que más que militar es la capacidad del Estado de generar presencia, institucionalidad, relación con esas comunidades, generar dinámicas que resuelvan problemas en los territorios más afectados. Eso es decisivo. Eso no se resuelve con armas y es una necesidad en muchos sitios que no están ellos y que el Estado, que entonces son otros grupos armados irregulares los que tratan de generar digamos, esas regulaciones locales. Luis Arturo planteaba muy importante cómo de alguna manera ellos han terminado por meterse y aceptar exigencias que les va a costar caro no cumplir, como por ejemplo ahora por primera vez aceptaron que el acuerdo de participación y el cese al fuego se haga en el marco del DIH, es decir, que tienen que cumplir algo que ellos han desconocido, que no aplican y que es crucial porque de alguna manera incluso en su acción armada es tener unas reglas de juego de respeto a esas comunidades. Y de igual manera, la participación social es una doble arma, porque de hecho, por ejemplo, en ese viaje por el Pacífico que alcanzó a hacer la mesa, pues la gente les cobró y les exigió respeto y parar la acción armada, y eso va a ocurrir si el gobierno le da respaldo a esas comunidades, pues en esa participación se puede volver para ellos un problema mayor porque justamente, como bien decía Luis Arturo, de alguna manera ellos mismos generaron, se pusieron ese cuello en la garganta y son como las posibilidades de lograr una presión para que se metan en una dinámica que vaya hacia el fin de la existencia como grupo armado. Socorro, yo quería hacer una pregunta, no hay nadie que haya levantado la mano. Luis Guillermo, te doy el turno. Voy a hacer una preguntita. Todo lo que estás diciendo me da la impresión de decir, hombre, esto es una cosa medio imposible, pero por el otro lado es como un gran diálogo.
este gobierno, los que están sentados allá, están enfrentando un grupo que sabemos que es muy cerrado, que tiene una cantidad de criterios inamovibles, etcétera, pero que ya hay una conversación, y esa conversación, como decías ahora, es una conversación que está amarrando a los dos lados, no solo, digamos, a la parte del gobierno que es incapaz de llegar a todas partes del territorio, pero también está amarrándolos a ellos de alguna manera. Yo soy de la posición, creo, de la mayoría, de que no tenemos nada de optimismo con esto cerrarse en los próximos 3, 4, 5 años, pero sí grandes avances en el diálogo en el país. El hecho de que haya temas que no se podían tratar y ahora se estén tratando, límites que no se podían llegar y ahora se estén llegando, tanto de parte de ellos como de parte del gobierno. Y claro, uno dice, ¿cómo es posible que un gobierno democrático esté dialogando con un grupo que no le importa la democracia? ¿Hacia dónde va llevando? No sé, porque no le importa el sistema de gobierno. Y uno diría, entonces, ¿para qué hablamos? Pero lo que me parece positivo es que ya hay un diálogo entre esas dos maneras de ver la vida, unos que no creen en la democracia y otros que se supone que creen en la democracia, pero que la democracia no funciona o no llega hasta allá. Entonces, yo sí creo que hay un avance de todo lo que dices, y me atrevo a pensar que sí, es lo máximo que se ha avanzado y ojalá se dé para en adelante. Es un comentario que quería hacer. Luis Guillermo Arango, después Rigoberto y después Álvaro Guerra. Adelante, Luis Guillermo. Estoy hablando, ¿está bien? Sí, ¿Están sí, oyendo? te oímos, sí. Excelente tu presentación, una visión completísima como para entender desde dentro lo que es el ELN, que para mí es aclarador por completo. Hay algo que me queda, yo no sé si fue que no entendí bien, o la implicación de la palabra vinculante, porque tal como yo la entendí, si no cambian lo de vinculante, no le veo futuro a la negociación, por una razón, porque es que entonces sería que lo que quieren es que se establezca la dictadura de sus ideas sin tener en cuenta la institucionalidad. ¿O estoy equivocado en esa interpretación, Socorro? ¿Aló? Está Sí, pensando. ¿Aló? Ya va. sí, Ah, Luis Guillermo. Esa es una palabrota peligrosa, porque de alguna manera es decir, no dejamos las armas hasta que, y lo vinculante además es solo para el Estado, no para ellos, hasta que el Estado no haya hecho todo lo que dijo, lo que identificó la sociedad como transformación. Un punto intermedio que en la mesa tratamos de plantearles era eso que diga la sociedad tiene que ir a la mesa y la mesa decide qué prioriza y va a cumplir el acuerdo que la mesa, para eso hay una mesa negociadora. La mesa oye a la sociedad y de ahí escoge prioridades en las que ambas partes se comprometen. Porque, y eso uniéndolo con lo que de alguna manera decía Darío, pues la palabra democracia tiene implicaciones muy concretas que ellos quieren de alguna manera minimizar. Y en el caso concreto de trabajar
ese tema en la mesa de cómo se logra la democracia, pues va a tener implicaciones para el Estado y para ellos. Pero es la mesa la que los debe definir a partir de lo que diga la gente. La participación es un insumo para la mesa. No pueden obviar el que la mesa existe y tiene que negociar el acuerdo. Hay, de hecho, una agenda en esa mesa cuyo quinto punto es el fin del conflicto armado, justamente a partir de un acuerdo que esa mesa negocie a partir de lo que propuso y dijo la sociedad, pero no que sea vinculante en el sentido en que ellos lo plantean, que obliga al Estado a hacer todo lo que dijo la sociedad. Eso me parece. ¿Tú quieres decir algo, Luis? Sí. Claro, el no acudir a la institucionalidad, pues al Congreso, porque si tiene que hacer todo lo que ellos digan, pues, o como tú estás diciendo, que la mesa, lo que defina la mesa, cómo se va a llevar a cabo, tiene que ser a través de las instituciones. Exactamente, exactamente. Y de hecho, pues así ha sido en todos los casos donde ha habido negociación. Claro. Pero el que pase por la mesa es positivo porque implica que la mesa defina prioridades y no simplemente recoge todo lo que vuelve el acuerdo, el texto de las millones de iniciativas que surgen de la creatividad de la gente, sino que recoge y articula iniciativas y se compromete en un periodo determinado a cumplirlas, pero eso implica el paso por muchos procesos institucionales. Perfecto, perfecto. Rigoberto Reyes, adelante. Bueno, Socorro, pues mil gracias por tu presentación. Tengo que decir que tengo un tono muy pesimista de ese proceso por muchas cosas. Imagínense en esa mesa, ¿quién va a decir, oiga, lo que hay que tomar en cuenta de lo que dijo la comunidad? Además, cada comunidad va a tener diferentes aspiraciones. Entonces, ¿quién va a decir, oiga, lo que hay que hacer es esto y esto no? Por un lado. Por otro lado, pues ahorita afortunadamente hay un gobierno de izquierda y eso pues ha permitido que ellos de pronto se sienten en una actitud más positiva, más de buscar acuerdos, pero el gobierno de Petro termina en 3 años. ¿Qué va a pasar cuando esos acuerdos impliquen más tiempo? Por otro lado. Tercero, pues hemos visto la historia. Mire, el acuerdo de las FARC, en medio de todas las discrepancias, se llegó a unos puntos de acuerdo, los cuales no han sido llevados a cabo, comenzando por el primer punto de la parte agraria. Entonces, realmente de ellos deben estar muy desconfiados de esa situación y de que se logre algo. Entonces, realmente yo me pregunto lo que otros se han preguntado ya, ¿cuál es la agenda oculta? Y yo no veo sino 2 puntos en esa agenda oculta. Una, que los dirigentes pues ya tienen sus añitos y como a todos nos pasa, oiga, ya lo que nos queda es poquito tiempo, si nosotros no lo hacemos ahora, murió y quién sabe qué siga. Y da la impresión de que sí hay una desmembración entre los dirigentes y los frentes. Y la otra cosa, yo no les he oído hablar nada de la coca. ¿Qué piensan de eso? Porque mientras el narco funcione, es posible que los dirigentes se mueran o acuerden algo, pero los frentes siguen en su negocio o dicen, no, vamos a seguir en el negocio y punto, ya no hay proceso. Y mientras tanto, el país ha estado en un desgaste de declaraciones, para no hablar del desgaste de ayer. Ustedes amenazaron al fiscal de muerte. Ahora, demuéstrenle a ellos que ellos sí hicieron o no, además de que dicen que se originó desde Venezuela. Entonces, Maduro va a colaborar, pues, a investigar. Dijo que va a investigar. ¿Quién le cree? Entonces, realmente es muy pesimista, desafortunadamente, el proceso, a pesar de que ellos han dado un paso, pero pienso, como otros que han dicho, hay una agenda oculta que no sabemos cuál es. Mil gracias, Socorro. Gracias, Rigoberto.
Álvaro Guerra. Bueno, te agradezco mucho. Álvaro. Libera tu micrófono, Álvaro. Álvaro. No te oímos. Ahora sí. Ok. Tres cosas muy puntuales. Uno, lo de Venezuela. Tú dijiste en algún momento, en una forma muy fuerte, que por primera vez se podía hablar de una organización como colombo-venezolana, es decir, de tener como doble nacionalidad ya como ente militar o ente de cambio, algo de binacionalidad. ¿Hasta dónde es eso, digamos, real, posible, más allá de la cosa territorial que siempre han tenido, como a dónde llegar, pero puede tener implicaciones más profundas, más de pronto de buscar que haya posiciones del gobierno venezolano sobre las cosas de ellos, de garantizarles en caso de un fracaso que los van a recibir, es decir, un poco eso de Colombo venezolano, hasta dónde es una realidad. Después también como cosa coyuntural, pero la acaban de tocar, me preocupa mucho lo de los atentados. Es decir, ¿hasta dónde crees tú que esas amenazas realmente, no digo que se vayan a cumplir porque no está pues dentro de parte nuestra pues, elucubrar sobre eso, pero hasta dónde, que creo yo que es el punto, va eso a menoscabar la capacidad que tiene el gobierno para seguir sosteniendo una negociación con alguien que está amenazando con matar a personas como el fiscal, como una senadora, como un general el general, no recuerdo el apellido en este momento, que son versiones que de ayer a hoy han surgido. Entonces, un poco... Zapateiro. Entonces, un poco, ¿cómo ves tú esa coyuntura? Digamos que lo que busca es debilitar, que creo yo que es el punto. Yo no creo en que sean mucha realidad los preparativos de los atentados, sino creo yo que es una de las más cosas que van a surgir todos los días. Un día sale Nicolás Petro, al otro día van a matar al fiscal, pasado mañana es otra cosa. Es decir, hay como un propósito subyacente de fuerzas oscuras para tener todos los días algo que vuelva ilegítimo al gobierno para seguir negociando. Y lo último un poco es que cada día se ve más difícil y la dificultad, digamos, de tener algo positivo frente al resultado. A mí me parece que de todas maneras eso hace parte de la dinámica de una negociación. Es decir, hay que ponerse duros y ellos se ponen más duros, pero no necesariamente porque no sea posible arreglar, sino porque están apretando dentro de una lógica de negociación para medirle el aceite, como se dice vulgarmente, al gobierno. Sí, Socorro, ¿quisieras decir algo? Sí, eso es así. Yo creo que ambas partes necesitan mostrar capacidad de presión para que puedan negociar. Me parece que el gobierno actúe frente a todas esas denuncias de amenazas, pues es clave para mostrar autoridad y mostrar capacidad del estado de control de situaciones. Muchas de esas son usadas por los mandos, otras son hechas por lo que tú muy bien dices en una de los puntos, y es que de alguna manera el meterse en esas economías ilícitas pues les va generando también a muchos frentes unas dinámicas muy concretas y unas prioridades y unas preocupaciones muy específicas. Y como alguien decía, tal vez Rigoberto, pues el gobierno no ha, ni el pasado claramente no quiso nada con implementar el acuerdo con las FARC. Ha intentado retomarlo y ha dicho que lo retoma y que el punto primero del tema agrario es crucial para el país. En fin, hay varios puntos en los que ha intentado generar, y lo ha dicho con insistencia, que tienen que ver con aplicar el compromiso del acuerdo con las FARC, pero es importante y ellos saben que ese es un punto
difícil porque termina un gobierno y no necesariamente el siguiente se compromete ni asume los compromisos que se hayan firmado. De hecho, ya lo vieron con el caso de la negociación con el acuerdo de las FARC, pero también con ellos mismos, porque antes del atentado que ellos hicieron, la mesa pues estaba en la incertidumbre. El gobierno de Duque no cumplió con las citas que había para seguir la mesa en La Habana. Entonces, pues de ambos lados, si no hay mensajes muy específicos que muestren capacidad de interés negociador, pues, pero también capacidad de control de la situación y de poder, digamos, generar una presión real, pues es muy difícil que en una incertidumbre tan grande pueda avanzar la negociación. Yo, como les decía, soy un poco más optimista en el sentido en que se ha pactado ya términos y tiempos en los temas que para ellos son fundamentales, como es el de la participación social, y eso me parece clave, que no sería de décadas, como de alguna manera nos decían originalmente en la mesa, sino que ya tiene, son 3 años. Entonces, bueno, eso es más realista. Y de alguna manera, como bien se ha dicho por parte de varios de ustedes, pues muchas de las cosas que han acogido también para ellos se les vuelve una presión y los saca como de mucha de su lógica y los presiona hacia la negociación. Entonces, yo creo que vale la pena ayudar, por ejemplo, a que ese proceso de participación funcione. Ojalá ayudar a que lo que salga de ahí se procese y la mesa lo procese y priorice para evitar lo que ellos quieren, que es simplemente volverlo vinculante para el Estado. Si ese comité de participación, me parece que es bueno que estén líderes de todos los territorios, pero creo que la mesa tiene que entender que es quien debe, la delegación del gobierno es quien debe recoger esa memoria, procesarla de toda esa participación, lograr llegar a iniciativas concretas para que la mesa defina el acuerdo a partir de eso. Me parece que en la mesa de alguna manera hay esa conciencia. Yo he hablado mucho con Oti Patiño y con Cepeda, que tienen el papel clave ahí en la delegación del gobierno, y les he insistido mucho en eso, en que asuman y procesen toda esa participación para que no se vuelva el instrumento de ellos de chantaje al Estado, sino para que ambas partes, para que la mesa las procese y ambas partes se comprometan en lo que la negociación implica. Bueno, allá hay otra palabra pedida. Bernardo Nieto, adelante. Gracias, Darío. Gracias, Socorro. Permítanme bestializar un poco. ¿En qué sentido? Yo de esto desconozco. Tengo las sensaciones que pueda tener alguien que escucha la radio y lee algo de prensa, pero me puedo equivocar en lo que voy a decir. A mí me parece que la intervención de Maduro realmente, perdón la palabra, se tiró todo. ¿Por qué razón? El tipo tiene una deuda externa violenta con Rusia y China. El petróleo no le alcanza para pagar esa cosa. Por supuesto, entonces, que es bienvenido el negocio del ELN, explotando oro, coltán y toda esta cosa para que le generen recursos. Eso es una vinculación muy perjudicial, muy dañina, muy sucia con esto que
en algún momento podría tener alguna legitimidad basada en los problemas sociales colombianos, en la desigualdad, en esos ideales libertarios que a mi juicio ya desaparecieron hace rato del ELN. Esas causas que le dieron origen desaparecieron. Sí se han resuelto estos líderes a hacer realmente negociación con el gobierno colombiano. No están arrodillando la ingenuidad de Petro cuando Petro les promete incluso pagarles para que dejen de delinquir. Yo no sé, yo siento que, como lo dijo Rigoberto, no tengo absolutamente nada de optimismo frente a esto. Máxime cuando, como lo has afirmado, los frentes son completamente autónomos. No sé, me parece supremamente difícil esto y quisiera escucharte a ti que estás metida con esto, que has logrado hablar con quienes están negociando. Pero yo a esto no le veo futuro. Adelante, Socorro. Bueno, es muy difícil. Pero viendo todo lo que ha sido el proceso con ellos, sí hay avances que los comprometen y los enredan y los meten, y de los que es muy difícil que salgan. Yo quiero referirme a algo que Bernardo acaba de mencionar, y es el tema Venezuela. Yo creo que es más complejo. Es verdad que Maduro está muy agradecido, pues, porque le han ayudado con el oro, el coltán y las tierras raras desde el arco minero energético del Orinoco, porque pusieron a los pranes, que eran los grupos que controlaban a su favor todos esos recursos, para que algo le llegue al gobierno en un momento en que la industria petrolera está en las ruinas. Pero a su vez, Maduro sabe que la situación está llegando a un límite, y de alguna manera me parece que el papel que el gobierno de Biden ha empezado a jugar es positivo. El haber logrado el que se generaba el retorno de una petrolera, siempre y cuando ocurriera ese proceso negociador. Me parece que la presión a favor de ese proceso negociador es importante. Desafortunadamente, no es solo lo que diga el gobierno, sino que las propias oposiciones están muy fragmentadas, las oposiciones venezolanas, y entre ellas es difícil de que se pongan de acuerdo. Pero esa negociación es crucial. Maduro sabe que está agotándose las posibilidades. Vienen ahora procesos electorales importantes. Ojalá que ahora en octubre la oposición logre un solo candidato en las primarias, que va a ser el 22 de octubre. Pero vienen las presidenciales el año entrante. Y luego vienen en el 25 las elecciones para Congreso, para todos los órganos, alcaldes, gobernadores, órganos legislativos de los estados y de las localidades. Entonces, me parece que no es tan sencillo el momento como que pueda depender de un grupo irregular como este, cuando necesita claramente que Estados Unidos facilite un poco toda esa transición, que el mayor vecino, que es Colombia, de alguna manera ha sido dinamizador de su economía, porque es el mayor comprador de todo lo que produzca. Entonces, y también se volvió el abastecedor mayor de Venezuela, porque los costos por la proximidad y demás pues son claves, y que además es el país donde está la mayor parte de esa fuerte migración venezolana. Entonces tiene una serie de circunstancias que tampoco le permiten
simplemente jugarse por razones ideológicas a favor de un grupo como este. No es tan sencillo y es un momento de encrucijada también para la propia Venezuela. Qué bien, Socorro. Yo creo que ya te hemos sacado de tanta idea. Luis Alberto quería decir alguna cosa. ¿Sí? Sí. No, simplemente quería decir que yo me atrevo a pensar que el ELN es una organización anarquista y que para entenderla habría que leer a Bakunin, porque no admiten ningún poder central, ningún poder superior. Es la sociedad en permanente proceso de autotransformación. Eso es Bakunin. Está bueno. Qué interesante, qué interesante. Yo creo que Socorro, y realmente nos has dado, a mí personalmente, y yo entiendo a la gran mayoría del grupo, una imagen muy realista de la situación. Yo creo que es un proceso largo, profundo, difícil. Yo soy permanente optimista, siempre veo cosas buenas en las cosas en lugar de ver los grandes huecos, y creo que sí hay avances y esperanzas. ¿Que va a ser la gran solución? No, probablemente no. Que hay cosas que son inamovibles, pero tú me has demostrado que hay cosas que antes no eran flexibles y ahora lo son, que la cuestión del derecho internacional humanitario ni lo soñaban y ahora está. Entonces, solo eso yo creo que vale la pena, y escuchar a la gente y el diálogo, pero creo que nos has dado un baño de ELN, de negociación, de dónde estamos, y te lo agradecemos enormemente. Yo creo que ha sido una sesión supremamente realista. Creo que todos tenemos cada uno una opinión. Le damos un aplauso generalizado y Para realmente ustedes, un diálogo muy rico. Muchas gracias. muy bonito, muy bonito. Sí. Muy agudas. Yo quiero robarles unos minuticos finales, primero para darle un abrazo de cumpleaños al que acaba de prender la cámara, que está allá abajo, John A Arbeláez. Johncito ¡Feliz Arbeláez! cumpleaños! ¡Feliz Un abrazo, John! Happy ¡Feliz birthday. cumpleaños! Ya, Day John, to you, happy birthday to you. solo Eso. de Reinaldo. Johncito, ¿cómo se siente uno a los, ¿cuántos qué? ¿90 y cuántos? 49. No te Puedes oímos, prender el John. micro. 39. ¿Multiplicado por cuánto? ¿Cómo? No, nada, no, porque habría que volverlo a dividir por lo mismo, entonces no se preocupe. Pero felicidades, John. Muchísimas gracias a todos, he recibido muchos mensajes, muchas llamadas, el cariño de todos, porque lo siento. Por allá alguna vez decíamos que a los nos traten ni los traten, no, a los nos trates, a esos sí los trates. Qué bueno, John. Pero es 40 por 2, ¿no es cierto? 39. Ah, 39 por 2. John es el que nos trae 81, pues, ¡Bravo! que no pase de Sudamérica la noticia, ¿no? No, es para ingresarte en la lista. Sí, claro, ahí estoy. Gracias, John, y Felicidades. Felicidades. Julito, no te veía desde hace tiempo, Zulidalgo. Felicidades, Bueno, Gracias, maestro Julito. John Arbeláez. Mil gracias. quiero Juanchito, Luis Guillermo, todos, Reinaldo, Jorge Luis, Teciño, Bernardo, Jaime López, Hernando Bernal, Juan Laureano, todos. Un abrazo grande. Mil felicidades. He sentido esa energía cuántica spinociana de todos los buenos deseos de todos ustedes. Muchas gracias. El gran hacedor del universo que te hizo a ti también. Exactamente, sí, así es. No te vuelvas humilde, mijo. Estás más que bienvenido. Eres el alma de los cumpleaños. Gracias. Muy bien, Con todo gusto, claro.
Bueno, Nuestro. les quiero robar unos minuticos porque tengo que hacerles unos anuncios de las próximas sesiones. El próximo jueves 17 hay a petición de Samuel Arango, el grupo coordinador decidió que en lugar de escribir sobre lo que uno ha publicado, le ha pedido a que cada uno de los que quiera, especialmente de los escritores, de los autores de libros, digan lo que significó para mí haber escrito y publicado un libro. No todos, sino uno. Especial, que lo escojan. Y tenemos las intervenciones, 5 minutos cada uno. Si lo pueden escribir mejor, porque ahí no improvisan. Entonces, ese es el tema, lo que significó para mí haber escrito y publicado un libro. Esto es la semana entrante. Dentro de 15 días tenemos a Juan Felipe Bedoya, que es el gerente general de la Porsche o de la Volkswagen en Colombia, lo ha conseguido Silvio Zuluaga, que nos va a hablar sobre la transición energética con sentido para Colombia, desde el punto de vista, me imagino, de él, con su función. El 31 de agosto tenemos invitada a Lucía González Duque, de la Comisión de la Verdad, y ella nos va a hablar sobre los procesos y los frutos de la Comisión de la Verdad. Y quiero anunciarles una cuarta sesión que tendremos el 7 de septiembre. Surgió una petición de algunos de los del grupo de que por qué no hablábamos de el aspecto o el tema o la práctica de mi época de jesuita que me marcó para la vida. Que cada uno escoja alguna cosa de su época de jesuita que lo marcó para su vida. No queremos dar ninguna sugerencia, ningún tema, pero creemos que hay tanta riqueza entre todos que cada uno puede escoger un tema que lo marcó para la vida, positivo o negativo, pero un proceso, una práctica o algo o un tema que me marcó para la vida de jesuita, de cuando fuimos jesuitas. Ese es septiembre. Abriste el tema de un libro, pues, espontáneo de todos nosotros. La idea es buscar que participemos, que nos entendamos y podamos tener eso. Esas son las 4 próximas. Les cuento que tenemos programado prácticamente hasta el 26 de octubre. Tenemos todo ya definido con invitados especiales. Después de esa viene una presentación de Mauricio Cabrera sobre qué hacer con el petróleo en la transición energética. Mauricio, ustedes ya saben lo que está haciendo. Después de esto tendremos a Paola Sanz, después tendremos al padre Nelson Velandi hablándonos sobre astronomía, la formación de agujeros negros. Como saben, entonces tenemos una cantidad